Escenario Profético Maranata. Escenario Profético Maranata. Los eventos mundiales de los últimos tiempos a la luz de la palabra de Dios, la Biblia. Hola, Dios los bendiga, un gusto saludarlos desde la estación de radio 101.9 FM. También saludamos con mucho gusto a todo el auditorio de las estaciones de radio que se están enlazando en este momento. Y también saludamos a todas las estaciones de radio que estarán retransmitiendo para sus radioescuchas este noticiero. Y también un saludo para todas las personas que nos van siguiendo a través de nuestras redes sociales, en YouTube como en Facebook. Que Dios los guarde y bendiga siempre. Son varias noticias que están ocurriendo en este momento muy interesantes que nos están indicando que el evento glorioso del arrebatamiento está muy cerca. Para poder comprender este tema, este mensaje, vamos a analizar estas noticias que van en cadena, que nos indica muy claramente que el glorioso evento del arrebatamiento está ya a las puertas. Vamos a analizar todas las noticias bajo la palabra de Dios. Por favor, la primera noticia. Jared Kushner, yerno de Donald Trump y ex asesor de la Casa Blanca, fue nominado para el Premio Nobel de la Paz por sus gestiones por la normalización de las relaciones de Israel con otros países del Medio Oriente. Y este proceso empezó con el Acuerdo del Siglo de Paz y Seguridad que impulsó en su momento Donald Trump en el año del 2019 bajo la supervisión de Jared Kushner, y este proceso ha ido a desembocar ya en los acuerdos de Abraham que fueron firmados el año pasado. Y este plan de paz y seguridad para Medio Oriente entre Israel, los palestinos y las naciones árabes son un paso gigante para llevar este proceso de paz y seguridad a la región y al mundo entero. Y mediante un comunicado, Jared Kushner dijo que se sentía honrado de ser nominado para el Premio Nobel de la Paz que se va a entregar en el próximo mes de octubre. Y si usted pensaba, porque ya no está el señor de Donald Trump como presidente en los Estados Unidos, que este acuerdo del siglo de paz y seguridad iba a ser frenado o se detendría, lo dijimos en programas pasados, que esto ya estaba agendado y que obviamente en esta globalización y este nuevo orden mundial, lo que es la cuarta bestia, lo van a empujar a su final para iniciar la Semana 70 de Israel, que dura 7 años. Temas que hemos explicado con bases bíblicas. Ahora, para entender que esto está ya entrando en su etapa final, escuche, Marruecos, la última nación que entró en estos procesos de paz, de normalización sus relaciones con Israel, escuche lo que dijo su rey, Mohamed VI. Por favor. Marruecos es la nación más reciente en establecer relaciones con Israel en este acuerdo del siglo de paz y seguridad, donde está pidiendo ya Marruecos a la Liga Árabe la diplomacia. ¿Escuchó esta palabra? Diplomacia, que es el camino a seguir con Israel. Y fue más el ministro de Relaciones Exteriores de Marruecos al señalar y dirigir su mensaje a los miembros de la Liga Árabe. Dijo que su país cree que la acción común árabe necesita de una nueva dinámica y recordó a los presentes que su rey, Mohamed VI, es el presidente del Comité de Jerusalén en la Liga Árabe. Se lo repito, Mohamed VI, el rey de Marruecos, es el presidente del Comité de Jerusalén en la Liga Árabe e hizo hincapié en que el compromiso de su país es con la diplomacia y escuche, en una solución de los dos estados, tanto israelí como palestino. Y bueno, aquí como dice la palabra de Dios, el que tenga oído, oiga. ¿Por qué? Porque no es cualquier persona. Mohamed VI es el rey de Marruecos y es el presidente del Comité de Jerusalén ante la Liga Árabe. Muy claro. Entonces, ¿cuál es su interés? Jerusalén.
De ello también nos advierte la palabra en Zacarías capítulo 12, versículo 2 y versículo 3, que nos indica que el tiempo final ha llegado y que este es el escenario que está ya alrededor de Israel con todas sus naciones. Escuche por qué. Porque Jerusalén es ya la copa que hará temblar a todos los pueblos alrededor de Israel, en el sitio contra Jerusalén. Y la palabra de Dios nos dice lo que viene y sus resultados. Ponen por favor Zacarías 12:3, donde nos dice que en aquel día Dios va a poner a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Y escuche, todos los que se la carguen, que le quiten a Israel su tierra de Canaán, que dividan Jerusalén, serán despedazados. ¿Le quedó claro? Van a ser despedazados. Y escuche y ponga atención. Bien, que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Pues más claro, por eso viene la destrucción al mundo entero, a todas las naciones, porque todas las naciones se van a poner en contra de Jerusalén, de Israel, queriendo quitarle y repartir sus tierras, que lo van a hacer, porque así nos los dice Joel capítulo 3, versículo 2, van a repartir sus tierras, su heredad que Dios dio a Israel. Y esto coincide exactamente con lo que nos advierte la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del versículo 1 al 4, donde nos dice el escenario que va a ocurrir. Son 3. Primero nos dice muy claramente cómo viene el Señor. Segundo, que debemos de poner mucha atención, porque es la última alerta para la iglesia de Cristo. Y el tercer evento, que cuando digan paz y seguridad, destrucción repentina vendrá. Vamos a estudiarlo con cuidado estos versículos. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenemos necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan, ¿escuchó? Es que cuando digan, no dice que cuando se logre paz y seguridad. Entonces vendrá sobre de ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Esto va a ser el día que le quiten la tierra de Canaán. Jerusalén sea dividida, repartida con Palestina. Entonces vendrá esa destrucción repentina al mundo entero, el juicio a las naciones, como lo vimos en Zacarías capítulo 12, versículo 3, que van a ser las naciones despedazadas. Pero en Primera de Tesalonicenses 5:4 nos advierte: mas vosotros, hermanos, no estamos en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Y aquí es otra base bíblica, que la iglesia de Cristo no ve la semana 70 de Israel ni la gran tribulación aquí en la tierra. Y escuche, para la iglesia de Cristo, nuestra alarma sonó en el 2019 en la convocatoria que hizo Donald Trump y Jared Kushner en este acuerdo del siglo de paz y seguridad en Varsovia. Ahí se dijo paz y seguridad. La palabra nos advierte que cuando se diga, ya se dijo. Hoy tenemos que estar atentos al desenvolvimiento de todas las cosas que están ocurriendo, porque en cualquier momento puede ocurrir el arrebatamiento. La alerta para nosotros ya fue clara. La destrucción repentina vendrá cuando lo hagan oficial y le quiten la tierra de Canaán a Israel, cuando se divida Jerusalén. Y aquí es cuando se pone muy interesante y muy motivante para los que esperamos a Jesús, a nuestro Señor, en el arrebatamiento. Pero también se presenta un peligro para aquellos cristianos que no creen en el arrebatamiento y que pues están en un peligro muy grande, porque la palabra de Dios es muy clara, que sin fe es imposible agradar a Dios. Y por la fe Enoc fue traspuesto, fue arrebatado.
Si usted no cree en el arrebatamiento, ¿cómo se va a poder ir? Hebreos 11, versículos 5 y 6. Pero también Hebreos nos los dice muy claro. Hebreos 10, versículo 37, 38. Un poquito más, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, nuestro Señor Jesús. Mas por la fe, el justo vivirá. Si usted no cree en el arrebatamiento, en la esperanza, en la bienaventurada esperanza, en la bendita esperanza que nos habla Tito capítulo 2, versículo 13, pues está en un problema. No cree, no se va. No es que yo lo diga, es que lo dice la palabra. Por la fe, no fue traspuesto, fue llevado. Si usted no cree en el arrebatamiento, pues esas falsas doctrinas lo que han hecho es quitarle ya esa bendita esperanza. Y ponga atención, porque la administración de Joe Biden se retracta, así como lo está escuchando, se retracta del reconocimiento de la soberanía israelí sobre el Golán, sobre los altos del Golán. Ahora entendemos por qué Estados Unidos va a abandonar a Israel en sus próximos y ya muy cercanos conflictos que enfrentará, temas de los que ya hemos tratado en programas pasados. Y tan caliente ya está el Medio Oriente que el primer ministro inmediatamente de Israel contestó a estas declaraciones, diciendo: los altos del Golán siempre serán parte de Israel. Dijo después de que el secretario de Estado de Estados Unidos se retractara del reconocimiento de la administración de Donald Trump de los altos del Golán como parte de Israel. Y el primer ministro Benjamín Netanyahu fue muy contundente y claro al decir que con acuerdo o sin acuerdo no se bajarán de los altos del Golán, para que nos quede claro qué tan intenso ya está el Medio Oriente. Todo caminando conforme a la profecía bíblica. Recordemos que para que Israel entre a la semana 70, no va a tener el apoyo de nadie, de ninguna nación. Por eso, el anticristo los va a llevar fácil al engaño, mostrándoles su apoyo a una falsa paz y seguridad. Un acuerdo por 7 años, por otra semana, así nos los dice Daniel 9:27. Va a confirmar este acuerdo con muchos. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Y escuche, a la mitad de la semana, a los 3 años y medio de que haya ocurrido este acuerdo, que se haya confirmado, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de la abominación, vendrá el desolador, el anticristo, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Aquí nos está hablando de la abominación desoladora, de lo cual también nos advierte Daniel 11:31, cómo va a ser cuando el anticristo haga esa abominación en el tercer templo que se va a construir en Israel en ese tiempo. Y aquí coincide exactamente también con lo que nos dice el Salmo 55:20, donde nos dice claramente que el inicuo, el hombre de pecado, va a poner sus manos en contra de los que tenía paz con ellos. Violó su pacto, así lo dice la palabra de Dios. Extendió el inicuo, el hombre de pecado, el anticristo, sus manos contra los que estaban en paz con él. Violó su pacto. Y esto coincide con Daniel 9:27, que a la mitad de la semana 70 hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y obviamente va a entrar en una persecución en contra de Israel. De ello también nos dice la palabra de Dios en Santiago 1:1 y también Apocalipsis capítulo 12, que le recomiendo lo lea para que se dé cuenta que Israel va a vivir en una persecución. Y aquí también debe tener cuidado con esas falsas doctrinas que le dicen que ya estamos viviendo
por entre el quinto y a punto de que ocurra el sexto sello. Esas son mentiras. Si usted quiere estar seguro de ellos, pregúnteles a aquellas personas que le dicen eso cuándo se abrió el primer sello, el segundo sello, el tercer sello, el cuarto sello, cuándo salieron los jinetes del Apocalipsis, y a ver qué bases bíblicas le dan. ¿O qué historia? El problema es que no le vayan a dar esa historia de que se quitó la paz del mundo, de la tierra, como nos lo dice Apocalipsis 6, versículo 3 y 4, poniendo el ejemplo que la Primera Guerra, Segunda Guerra Mundial, la Guerra del Golfo Pérsico, esas son mentiras. La palabra dice claramente en Apocalipsis 6, versículos 2 y 3, que se quitará la paz en toda la tierra, y esas guerras han sido en zonas, en regiones nada más, no ha sido en toda la tierra. Entonces, que no le engañen. Y usted ponga atención, porque mucha gente se duerme y le endulzan el oído con unas palabras y no le muestran Biblia, y si le muestran Biblia nada más es hablada, no le ponen las citas bíblicas, y lo peor, lo confunden. Y aquí está el peligro. Y aquí es donde tenemos que poner mucha atención y no ser engañados. Cuando se confirme ese pacto de 7 años, el anticristo, el líder mundial, va a vivir en Israel. ¿Dónde lo dice? La palabra es muy clara y nos lo dice en Daniel 11, versículo 45, que el anticristo va a vivir entre el mar Mediterráneo y el monte santo de Israel, que está en Jerusalén. Va a poner sus tiendas, su palacio, así lo dice la palabra de Dios, y va a plantar sus tiendas, su palacio, entre los mares, el mar Mediterráneo y el mar Muerto y el monte glorioso. Y aquí la alerta, la alarma ha sonado para la iglesia de Cristo, porque estamos entrando ya a los eventos finales. Pero tenemos que analizar todas estas cosas no con palabrerías que no sirven para nada, sino los dice la palabra de Dios, solamente confunden. Tenemos que estudiar todos estos eventos bajo la palabra de Dios. Así nos los advierte 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 14 y 15. Claramente nos exhorta la palabra de Dios a que no contendamos sobre palabras, las cuales para nada se aprovechan, no sirven, sino que es para perdición, confusión de los oyentes. Y nos exhorta el versículo 15 que procuremos con diligencia presentarnos ante Dios aprobados. Y aquí estamos en un problema porque mucha de la iglesia de Cristo no está aprobada. Muchas de estas doctrinas solamente son bajo palabrerías. Y ese es un problema muy serio, de lo cual también nos advierte la palabra que muchos van a ser a través de fábulas, como van a ser engañados, de lo cual también nos advierte la palabra de Dios en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 4 y 5. Gracias, muchas gracias por ponerme varias versiones de este versículo de 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 4. Y tenemos la primera versión, Reina Valera, año 1602, que dice: apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a las fábulas. Casi la mayoría de las versiones está con esta traducción. Pero ahora nos vamos en la versión de las Américas, que nos dice: cerrarán los oídos a la verdad y se volverán hacia puros cuentos. Ya está más fuerte la traducción. Y nos vamos a la última, que es la Castellán, donde dice: en vez de prestar atención a la verdad, que es la palabra de Dios, la Biblia, se volverán a mitos sin sentido. Aquí ya está más fuerte. Han dejado la verdad y se volverán a mitos. Y bueno, cuando estamos entrando a la palabra fábula, exactamente la traducción de la palabra fábula, si me ponen la concordancia de Strong, viene de la palabra griega mutsos, que significa fábula, cuento, ficción, mito. Y cuando entramos a un mito, bueno, pues el mito
es todo aquello que historia imaginaria que altera la verdad, así como lo está escuchando. Es una historia imaginaria que altera la verdad. Y bueno, si usted no se acuerda de esto, se lo voy a recordar. La palabra de Dios nos dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Juan capítulo 14, versículo 6. Y hay muchas gentes que ya se apartaron de la verdad, que es la palabra de Dios, escuchando mitos, cuentos, que obviamente hasta ofenden a la misma palabra y a nuestro Señor Jesucristo. Y no he escuchado de estas sectas, de estas falsas doctrinas que han alterado el nombre de nuestro Señor Jesús, dándole otro significado. Cuando usted verifica en una enciclopedia el significado de Jesús, en griego como fue escrito originalmente el Nuevo Testamento, o en español, en hebreo, o en inglés, en cualquier otro idioma, se va a dar cuenta que significa Salvador, salvación. Y estas falsas doctrinas han torcido a través de cuentos, mitos, fábulas, la verdad. Y muchos les han creído que el significado de Jesús significa nombres de animales o de tontería y media que se les ocurre a estas personas. Y lo peor son que hay personas que sí les creen. Vamos a dejar un link acá abajo para que usted verifique que en griego, hebreo, español o inglés significa salvación, salvador, para que no siga siendo engañado. Y esto lo hacemos para aquellas personas que han creído esas mentiras, esos cuentos, esos mitos, y regresen a la verdad y dejen de ser engañados. Ahora sí, está peor aquel que le cree los cuentos a estas personas. Y ahí ya es el problema de cada quien. Uno le muestra con bases, no con mitos. Uno le muestra con evidencias, no con cuentos. Entonces, ahí ya depende de cada persona. Y aquí está el problema, porque estamos ya en el desenlace final. Estamos ya a punto de que aparezcan esos 10 líderes mundiales junto con la bestia, el anticristo. Y aquí ese es uno de los eventos que la Iglesia de Cristo ya no vemos. Vean nuestros programas pasados con bases bíblicas, no con palabrerías, porque la Iglesia de Cristo ya no lo ve. Y aquí se pone demasiado interesante para los que esperamos a Cristo en el arrebatamiento y un peligro para aquellas personas que no se están preparando. Recuerde la palabra de Dios, que nuestro Señor Jesucristo viene por los que están preparados. Y nos pone la parábola de las 10 vírgenes en Mateo capítulo 25, donde viene por las 5 que estaban preparadas. En el versículo 10 ahí lo deja muy claro. Sin embargo, hay 5 insensatas, tontas, que no se preparan, que saben que estamos viviendo los últimos tiempos, que viene pronto el esposo y no se han preparado. Y que pronto iremos a las bodas del Cordero y no se han preparado. Y creen que se van a ir así. Sin santidad nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Sed santos porque Dios es santo. Primera de Pedro 1:16. Desafortunadamente, muchos de ellos no han entendido que la palabra de Dios va más allá y nos advierte. Romanos 8, versículo 23 nos dice que la paga del pecado es muerte. Y así se quieren ir. Este tiempo de confinamiento, este tiempo es para prepararnos, leyendo su palabra, orando, alabando al Señor, escudriñando la Biblia, escuchando o viendo mensajes, pero bajo la palabra de Dios, no donde personas les hablen con fábulas, con engaño, con lisonjas, o que les hablen con palabritas así entretenedoras. Yo le pido de favor, porque yo sé que hay mucho auditorio que ya está maduro, y usted puede ayudarme poniendo aquí abajo las frases comunes de estos falsos maestros, las palabras clásicas de estas personas para engañar. Y también tengo unas preguntas que me han llegado y que quiero contestar
para todo el auditorio porque tal vez usted se la ha hecho. ¿Por qué algunos de nuestros videos no se abren o no se pueden reproducir? Discúlpeme, pero no está a mi alcance, no sé qué es lo que esté pasando. ¿Por qué algunos de nuestros videos no se pueden compartir? Discúlpeme, no sé qué es lo que está pasando. Que algunas veces no reciben ni siquiera notificaciones. Discúlpeme, no sé qué está pasando en nuestras redes sociales. Yo sí lo que quiero decirles, que doy gracias a Dios porque más de 10 años, a través de las redes sociales como es YouTube, Facebook, hemos estado compartiendo la bendita palabra de Dios. Y que tenemos una página web, www.elarrebatamiento.com, que cada día le hemos puesto más banda para que pueda tener mayor alcance y entre muchas personas. Bueno, ahí siempre encontrará nuestra información oportuna, puntual. Con respecto a las redes sociales, ahí no puedo decir nada porque no sé qué es lo que esté aconteciendo. Yo le puedo decir nada más que entre más se acerque la semana 70, va a haber mayores restricciones, eso sí que no nos quede la menor duda. ¿Por qué? Porque el espíritu del anticristo va a evitar que cualquier persona que hable de Dios, adore a Dios, lo calle. Y para ello tenemos que ir a la palabra de Dios, no puede ser nada más un comentario así. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3 y 4, nos dice la palabra muy claramente: que nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá nuestro Señor Jesús sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo. Esto es la segunda venida. Nuestro Señor Jesús no podrá venir hasta que venga primero la apostasía, que ya está, pero que se va a intensificar, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo. Eso es para la segunda venida. Pero nosotros que esperamos el arrebatamiento, no lo esperamos aquí en la tierra, lo esperamos en el segundo cielo, cuando nuestro Señor Jesús nos encontremos con Él en las nubes, en el aire, ahí en el segundo cielo, cuando nosotros seamos arrebatados y nuestro Señor Jesús venga al encuentro con nosotros. Y escuche el versículo 4 de Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. El anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Se va a levantar contra todo lo que llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Obviamente que cuando llegue la semana 70, que es cuando aparece el anticristo y aparecen esos 10 cuernos, 10 reyes que ya explicamos en programas pasados, pues obviamente la censura va a estar total. Pero en este momento damos gracias a Dios que podemos hacerlo aún. Pero si llega un momento en que ya no podamos hacer nada, tenemos nuestra página web. Pero también esa página web en un momento dado va a ser clausurada, cerrada. ¿Por qué? Porque así está estipulado en la palabra de Dios, que va a estar en contra de lo que se proclame a Dios, o sea por culto o por lo que sea, lo va a prohibir. Entonces, estamos conscientes de que este evento está por suceder. Pero mientras no sucede, les exhorto que siempre esté atento a nuestra página web www.elarrebatamiento.com, donde tenemos todas las noticias del día actualizada con las imágenes de todo lo que está ocurriendo, videos del día, y también tenemos el reporte sísmico diario y el clima espacial y todo lo que está aconteciendo en el mundo entero. Bueno, ahí en nuestra página web. Y allí estaremos informando en caso de que ya no podamos hacerlo por otro medio, qué es lo que está ocurriendo. Pero mientras estamos aquí, permítanos ser un instrumento de Dios y también usted sea un instrumento de Dios compartiendo este video si fue de bendición para usted. Y si usted conoce una persona, un familiar, amigo que se ha desviado de
verdadera doctrina y está en una falsa doctrina, compártale este video, por favor. Hágalo hoy, antes que sea tarde. Mañana puede ser ya demasiado tarde. Y si hay una persona que se ha apartado de Dios o que no conoce a nuestro Señor Jesucristo, que es a través del que podemos tener salvación y vida eterna, y que solamente a través de su sangre preciosa podemos ser lavados y perdonados, como dice Primera de Juan capítulo 1 versículos 7, 8 y 9, que su sangre preciosa lava, limpia nuestros pecados, y que si confesamos nuestros pecados a Él, Él es fiel y justo en perdonarlos. Voy a hacer una oración y voy a orar por todo el auditorio que nos escuche a través de estas estaciones de radio o también a través de las redes sociales que nos van viendo, escuchando. Vamos a orar. Padre amado, en el nombre de nuestro amado Señor Jesús, me dirijo a aquellas personas que no te conocen, Padre, que el día de hoy no saben que tú puedes ser su Señor y Salvador. Tu palabra en Romanos 10, versículo 9 y 10 nos dices que si confesamos con la boca y lo creemos en el corazón, seremos salvos. Y también la palabra nos dice en Juan capítulo 1, versículo 12, que todos los que te recibieron, que te confesaron, cual Señor y Salvador, tú le has dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Gracias por esa gran bendición. Este día me arrepiento de todos mis pecados. Confieso que soy un pecador. Ahí usted puede confesar esos pecados y decirle: Señor, te pido que en este día laves todos mis pecados, porque desde hoy te confieso con mi boca y lo creo en mi corazón que tú, Jesús, eres mi Señor y Salvador. Te pido escribas mi nombre en el libro de la vida y que cuando tú vengas me lleves contigo para vivir en la eternidad contigo. Te lo pido y te lo ruego en el santo y bendito nombre de mi Señor y Salvador Jesús. Y aquellas personas que se han apartado del Señor, que están apartados, que se han alejado y que están en este momento en problemas, pídale perdón a Dios, que Él es fiel y justo en perdonarnos. Hágalo como lo dice la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Confiese sus pecados, que Él es fiel y justo en perdonarlos. Y si ha pecado, abogado tenemos ante Dios a nuestro Señor Jesucristo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Y pídale perdón y dígale: Señor Jesús, perdóname porque me he apartado de ti. Perdóname por todos mis pecados. Hoy quiero comenzar una nueva relación contigo. Ayúdame a apartarme del pecado y seguirte conforme a tu palabra. Te lo pido, Padre eterno, en el nombre de mi Señor y Salvador Jesús. Amén. Y si usted dijo amén, significa así sea. Damos gracias a Dios por todas las personas que nos escuchen a través de las estaciones de radio. Gracias, que Dios los guarde y bendiga siempre. También me dirijo a todo el auditorio que nos va siguiendo a través de nuestras redes sociales. Gracias por acompañarnos en este programa. Que Dios los guarde y bendiga siempre. Oramos por todos ustedes y pedimos que pronto podamos estar ya en la presencia de nuestro amado Señor Jesús, gozándonos con Él en su presencia. Si Dios quiere y nos lo permite, pues nos escucharemos en otro programa. Y si no, mejor, porque entonces ya volamos y estamos en la bendita presencia de nuestro amado Señor Jesús. Bendiciones y Maranata, que significa el Señor viene. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor, te lo pedimos, por favor, Señor, ven.